Aquí estamos de nuevo, como cada 2 semanas, en Marchena, Sevilla, Andalucía. En el vídeo anterior estábamos manos a la obra con el volteo automático, dejamos ya casi toda la parte de mecánica montada y hoy vamos a pararnos, vamos a detenernos en el programador. Es un programador económico, se utiliza para muchísimas cosas, tiene muchas utilidades y es el que vamos a utilizar hoy nosotros porque lo teníamos, no por otra cosa en particular, porque lo teníamos. Pero también te vamos a decir cuál sería el ideal, ¿vale? Para el tipo de volteo que vamos a utilizar, que es el tipo balancín, que el huevo no sufre pues prácticamente ningún tipo de estrés, ¿no? Se puede utilizar el que tengo ahí, que ahora os voy a decir cómo va, pero siempre sería mejor utilizar otro tipo de programadores digitales que nos permiten que el huevo esté en movimiento unos 3-4 segundos cada vez, que no necesita más. También te vamos a explicar, por lo menos como a mí me lo han dicho, el porqué del volteo automático. ¿Qué conseguimos con voltear los huevos? Pues bien, este es el programador que vamos a utilizar. Súper económico, está sobre 2 euros, 2 euros y medio en cualquier bazar. Aquí tenemos el sentido en el que gira una vez que lo conectemos. Tiene todas las horas aquí, como veis, las 24 horas. Y quiero que mires detenidamente que cada hora tiene 4 puntitos. Cada puntito son 15 minutos, un cuarto de hora. Los hay que tienen menos puntitos, que tienen, por ejemplo, cada media hora, o los tiene un puntito solo en cada uno de ellos, que es una hora. Una hora dando corriente, un cuarto de hora dando corriente, o media hora dando corriente. Media hora es mucho. Si ves uno que tiene media hora, no lo cojas. Por supuesto, una hora, muchísimo más, ¿no? Como mucho, de este tipo de programadores, de este tipo de volteadores, le vamos a aplicar uno que sea 15 minutos, que ya es mucho, pero que para nuestro proyecto vale sin problema porque el tipo de volteo que tenemos lo va a admitir perfectamente. Como veis, por la parte de atrás tiene el enchufe, que es donde se conecta, y aquí es donde se conectará el motor de volteo, y aquí habrá corriente según la programación que le demos nosotros arriba. ¿Vale? ¿Que lo queremos programar 4 veces al día? Pues 4 veces. ¿Que lo queremos programar 6, 10, 14? Cada uno los que tenga. Esto tiene aquí unas pestañitas, ¿veis? Que cada vez que bajemos la pestañita, pues cuando la aguja pase por aquí con las señales horarias, va girando una vez que lo conectemos. Y por ejemplo, supón que le vamos a programar un volteo a las 15 horas, a las 3. Pues bajamos la pestañita, aquí la habéis bajada ya. Y automáticamente cuando llegue al 15, como ahí tiene la pestañita bajada, pues hará clic, saltará y automáticamente el volteo automático actuará. Cada pestañita son 15 minutos. Ese es el pequeño problema que tiene este tipo de programadores, que cada vez que salte, cada pestañita de esta que hemos bajado va a suponer 15 minutos tipo balancín, que ya digo, no es lo ideal, pero que a nosotros nos va a servir perfectamente. Ya digo que yo los he utilizado cuando me he visto en la necesidad y van bastante bien. ¿Por qué? Porque este tipo de volteo va muy bien, no sufre el huevo absolutamente nada y tampoco va a pasar nada porque esté ese tiempo volteando. Pues ahora cogemos en nuestra toma de 220 y vamos a conectar nuestro programador, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Y ahora el siguiente paso, lo que nos queda para completarlo, es lo siguiente. Aquí en la ficha de empalme pondremos 2 cables, en el otro extremo le pondremos el enchufe y lo conectaremos al programador. Y ya tendremos, según nos convenga a nosotros, 220 voltios en el motor o no. Y ahora haremos la prueba también, por supuesto, para que veáis cómo funciona este tipo de programador. Este es el programador que tenemos. Lo ideal sería, ahora te cuento, hay unos programadores que son digitales y la ventaja que tienen es que se pueden programar de manera digital, como si fuera un despertador en el móvil o un programador de televisión para grabar los programas, simplemente leer las instrucciones y cogerle cómo va. Y programarle en cada volteo pues a lo mejor 4 o 5 segundos, lo justo para que haga unos cuantos movimientos, 10, 15 segundos aproximadamente, para que haga unos cuantos movimientos y el embrión no se pegue a la cáscara, ¿no? Esa es la función del volteo automático y el por qué el huevo no se debe de quedar quieto sin movimiento ninguno. Lo ideal
los volteadores, los temporizadores digitales que tienen un tiempo, una variación de tiempo amplia, desde 1 segundo hasta qué sé yo, y el problemilla, pues bueno, que son un poquito más difíciles de encontrar, y por supuesto el precio. Yo creo que pueden andar ahora sobre unos 8 euros aproximadamente, ¿no? Los hay mejores y los hay un poquito más malos que podrán ser un poquito más baratos. Pero uno normalito que nos pueda servir para nuestro propósito digital, que tenga desde 1 segundo en adelante, pues puede estar rondando, pues eso, 7, 8 euros aproximadamente. Y sería el ideal. Tenemos aquí ya la tijera, cortamos el cable y hacemos la misma operación que hicimos la vez anterior, los dos extremos, y vamos a pelar un poquito, justo para que nos sirva para lo que pretendemos hacer. Ahí tenemos un extremo, ahí tenemos el otro. Esto no es nada difícil, simplemente hacerlo de vez en cuando y perfecto, no tiene más historia. Sin apretar, solo quitar la funda y que queden los pelillos para que después nos salga todo correctamente, ¿no? Ya tenemos las cuatro puntas, pues ahora lo que hay que hacer es enroscarlo para evitar que los pelitos se queden sueltos, ¿no? Con mucho cuidado. Enroscamos una, vamos con la otra y dentro de muy poquito vamos a ver nuestro volteo automático en acción, ¿eh? Y ya habremos completado ahora sí totalmente nuestra primera incubadora casera y automática, que no se te olvide. Bien, ya tenemos los 4 extremos. Ahora vamos a pasar al interruptor y vamos a hacer la conexión, ¿no? Vamos a abrirlo. Vamos a hacer primero la conexión de este enchufe macho. Un poquito más. Ahora sí. Ahí va. Aquí tenemos el interior. Y aprendemos un poquito de electricidad también, ¿eh? Que esto no es solo para incubadoras, esto es para todos los aparatos, por si se nos suelta algún cablecito, si hay que cambiarle un enchufe a cualquier electrodoméstico porque se le haya dado un tirón o esté ya malo después de usarlo durante tanto tiempo, en fin, 40.000 cosas, ¿no? Siempre buscando la forma de otras cositas que nos puedan servir, ¿no? Que podamos aplicar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Voy a buscar el otro destornillador, la punta, porque es complicado con la punta de estrella. Pasamos a la punta plana, a ver si podemos. Son tornillos muy pequeños y la verdad es que estos destornilladores tampoco son los ideales, ¿no? Pero bueno, nos apañamos, ¿no? Ahí. Y ahora el otro pin para que podamos meter los dos extremos del cable, ¿ves? Pues ya tenemos los agujeritos lo suficientemente abiertos. Metemos un cable, lo doblamos para que no se salga. Metemos el otro, ¿veis? Y lo doblamos también para que no se salga. Y ahora cogemos y lo apretamos para que ya queden afianzados totalmente. Ahí. Ahora. Ahí está. Apretamos uno. Y ya está. Y ahora igual vamos por el otro. Ahí. Ahí. Vamos a apretarlo del todo. Intentando no tapar la cámara. Pues más trabajo. Ahí está. Lo apretamos. Ya queda bien. Ya tenemos puesto el enchufe. Ahora lo afianzamos aquí. Esto nos va a servir para apretarlo y que quede totalmente afianzado. Y ya el siguiente paso será conectar nuestro temporizador, ¿vale?
Aquí queda apretado un extremo, vamos ahora con el otro, ahí. No tiene más historia, pero no quiero pasar estos pasos por alto. Y así, pues mira, estamos viendo pasito a paso cómo va todo, ¿no? Cualquier cosita que a lo mejor a uno le pueda parecer insignificante, pues para otro, evidentemente, a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Así nos aseguramos de que todo está clarito, ¿no? Incluso al poner el enchufe y demás, ¿no? Bien, lo apretamos, ahí está, y ya tenemos nuestro enchufe. Otra cosita menos. Aquí tenemos el cable que hemos unido al enchufe, al conector, y ahora vamos a meterlo a la parte de la ficha de empalme con estos dos cablecitos negros que son los que tienen el motor, los que van a llevar la corriente hacia el motor y por consiguiente a lo que es el volteo automático. Conectamos uno y apretamos con tranquilidad hasta estar seguro de que el cable queda en su sitio. Importantísimo porque tiene que hacer llegar al volteo automático los 220 voltios. Ya tenemos uno, apretamos con fuerza la incubadora que va a salir por el otro lado. Ya tenemos uno y vamos con el otro. Metemos en el orificio, ahí está, y la misma operación. Apretamos bien el tornillo para que el cable quede bien afianzado y ya tendremos ahí los 220 voltios. Ahí está. Pues bien, ya tenemos bien puesto el enchufe. Ahora, ya que no nos molesta, vamos a poner el protector, el embellecedor y demás. Aquí lo tenemos. Y ahora, a su vez, este enchufe lo vamos a poner ahí, dentro de lo que es el programador. Y aquí tenemos, este es el sistema para controlar el volteo automático. Ya te digo que después los cables tú los puedes poner mejor con embellecedores, con ocultacables y demás, para que el proyecto esté totalmente acabado, ¿vale? Y nosotros lo vamos a dejar así simplemente porque lo que se trata es de que tú sepas cómo van las conexiones y por dónde van los cables. El ocultarlos ya es cosa tuya para dejar la incubadora lo más bonita posible a la vista y que no se vea pues tanto cableado y demás, ¿no? Lo importante es eso, que tú sepas cuáles son las conexiones, cómo van, y una vez que ya sepas el sistema, pues ya lo tienes. Este cable que baja de aquí, hemos sacado 220 de la parte del termostato, baja hacia el enchufe. Aquí hemos conectado el temporizador y al temporizador le hemos acoplado este cable que va al motor. Entonces, cuando la rueda gire, la programamos a la hora exacta a la que es, miramos la hora, ponemos la hora y a partir de ahí bajamos las pestañas a las que queramos darle los volteos. 1, 2, 3, 4, 5, los volteos que queramos. Cada pestaña que bajemos será un cuarto de hora, ¿vale? Por eso te digo que lo ideal es que sean 4 o 5 segundos no más y con eso tendremos perfectamente el tema del volteo automático. Nosotros en el proyecto anterior, en esta misma incubadora con el volteo manual, le dimos solo 2 volteos, uno por la mañana y otro por la noche, y ya viste los resultados. Y aquí está la incubadora ya conectada y el volteo automático funcionando. Desde aquí, desde este plano, desde fuera no se ve mejor. Vamos a probar más cerca y verás cómo se ve el volteo, cómo va actuando. Ahí se escucha el ventilador moviendo el aire y el volteo, fíjate qué despacito, qué lento se va moviendo, cómo va balanceando los huevos. Por eso te decimos que aunque el temporizador tenga mínimo un cuarto de hora, que los huevos no van a sufrir prácticamente ningún desprendimiento interno ni nada por el estilo, y que nos sirve para nuestro propósito, aunque el digital, como te digo, sería lo ideal. Hemos pillado unos huevos de nuestras gallinas, tenemos poquitas, lo justo para el consumo de la familia, ¿no? Pero los teníamos por aquí y decimos, mira, qué mejor ejemplo que poner el volteador con estos poquillos huevos para que se vea el movimiento natural que van a seguir durante los 21 días de incubación. Desde este plano se ve incluso un poquito mejor el desplazamiento de esa barra que va conectada directamente al motor y que hace que mueva a la perfección esas 6 hileras de huevos, ¿no? La capacidad
ya te lo dije antes, te lo recuerdo, 48 huevos de gallina y todos moviéndose en total armonía. Pues aquí estamos ya terminando esta nuestra primera incubadora totalmente automática, y en el próximo vídeo pues vamos a tener otro volteo automático con otra incubadora que hice y que dio muy buenos resultados y que sigue funcionando todavía, y ahí vamos a analizar paso a paso lo que es ese volteo totalmente artesanal. Es también del tipo balancín, pero utiliza otra técnica un pelín diferente a este que estamos viendo en estos momentos. Y aquí tenemos el programador actuando según lo que le hemos programado, que no está bien programado porque lo único que tenemos que hacer es verlo funcionar y poco más. Y ya aquí, como digo, le puedes bajar 1, 2, 3, 4, 5 pestañas, pues los volteos que habitualmente tú utilices en tu casa a la hora de sacar tus propios animalitos, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestra pizarra que nos saca del apuro en más de una ocasión. He dibujado un huevo, aquí se están metiendo conmigo porque dicen todos que esto no tiene pinta de huevo, pero bueno, échale un poquito de imaginación y tú piensas que esto es un huevo, de avestruz, de gallina, en fin, de lo que te dé la gana. Un huevo. Pues el volteo, lo que conseguimos, bueno, tú imagínate que tenemos aquí el embrión, ¿no? Lo que poco a poco va a ir desarrollándose y se va a convertir en el pollito de la especie que sea, ¿no? Lo ideal es que el huevo flotando en el medio que se encuentra, ¿no? Pues se vaya formando lo más centrado posible, y así su crecimiento, a la hora de ir desarrollándose, pues evidentemente se va a desarrollar con total normalidad, sin tener ningún tipo de problema, en el centro más o menos, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, y no volteamos el huevo, pues ¿qué ocurre? Pues que ese embrión, con el tiempo, imagínate por ejemplo, ¿no?, que está apoyado aquí así en esta superficie, pues si está aquí, con el tiempo irá bajando, irá bajando, irá bajando, date cuenta que tenemos 37, 38 grados y evidentemente con el paso de los días el embrión se irá moviendo. ¿Qué ocurre? Que si el embrión se sitúa por aquí o pegado a la cáscara con el tiempo, ¿no?, con el tiempo que dura la incubación, pues este embrión no se va a formar bien. ¿Por qué? Porque en vez de formarse en el centro, poco a poco se irá formando pegado, estrujado con la cáscara en ese lateral. Como veis, no es la forma más ideal. Esta parte irá saliendo desahogada, pero la otra parte irá presionada contra la cáscara. Algo que es fatídico para el embrión, para el futuro pollito, y eso hará que no se esté desarrollando en condiciones como tiene que hacerlo. Por eso te digo que el embrión, con el movimiento, con ese volteo, cada 2, cada 4, cada 8 horas, pues va a hacer que se encuentre siempre flotando en el medio, ¿no?, sin estar totalmente pegado, adherido a la cáscara, que ya evidentemente la formación de ese pollito estaría pues limitada, ¿no? Limitada porque estaría contra una de las paredes, un lateral u otro del huevo. Pues estos dos últimos vídeos, este y el anterior, se lo hemos dedicado ya a esta nuestra incubadora que tan buenos resultados nos ha dado y que ahora sí podemos decir que es totalmente automática. Capacidad de 48 huevos y yo creo que bastante económica, y más económica todavía que si puede salir, porque los componentes los encontramos en diferentes electrodomésticos que podemos pillar por ahí si nos movemos averiados y demás. Por eso te digo que los aparatos podemos poner uno o podemos poner otro. Muchas preguntas van encaminadas a eso. Si le puedo poner esto, si le puedo poner lo otro, si en vez de utilizar las reglas básicas. Algo que dé calor, la fuente que tú quieras utilizar de calor, bombilla, resistencia rígida, resistencia de silicona, qué sé yo, ¿no? Lámpara cerámica, lo que sea. Tienes que mirar que no sean muchos vatios, porque estaríamos utilizando más potencia de la que realmente necesitamos. El ventilador, igual. Hay muchos aparatos que llevan ventiladores de mayor o menor potencia. Depende del tamaño de tu incubadora, que mueva más aire o que mueva menos. Y termostato, nos sirve cualquiera que su rango de temperatura alcance pues hasta 37, medio 38, que es el pico máximo que le vamos a dar a nuestra incubación, ¿vale? Por eso te digo que la imaginación de cada uno, nosotros damos aquí las mayores ideas posibles para que tú a partir de ahí
puedas hacerlas mejor o de aquella manera según tus medios, y que intentaremos corregir eso de que decimos por aquí muchas veces, esto aquí es fácil de conseguir, esto aquí no hay problema. Intentarnos abrir un poquito más el abanico, ya que son muchas las personas las que nos ven desde otras partes del mundo y evidentemente las situaciones no son las mismas que tenemos aquí, ¿no? Unas serán mejores, otras peores, pero en fin, con imaginación podemos intentar sustituir todas las carencias que podamos tener en nuestro entorno. Nada más, no me enrollo más. Un saludo de un servidor Antonio, de Raúl en la cámara, y que no se te olvide que todos estos vídeos los hacemos para ti desde Marchena, Sevilla, Andalucía.